¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? FMA, el reporte de Derecho, presente una vez más con ustedes. Tenemos el gusto de estar compartiendo escena con el profesor Francisco Javier Muñoz. Prof, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay? Buen día, buena tarde, auditorio. Gracias por recibirnos en este espacio que es Esfera Noticias TV, transmitiendo a través de FMA, el reporte de Derecho. Esperamos que nos sigan y que manden sus comentarios sobre los temas que platicamos. Hoy queremos platicar con ustedes sobre el derecho, sobre los fines del derecho, sobre la facultad de Derecho y algunos grandes maestros, Sí. maestros que han sentado huella, que han dejado huella, Que han dado la base, ¿no? Completamente, sí. que han dejado huella en la Facultad de Derecho de la UNAM y en los alumnos. Yo soy uno de ellos. Claro. Y bueno, pues para nosotros es muy discutido lo que es la palabra o el concepto derecho. Y bueno, pues nos dice que es aquello que no se aparta del mal, lo que es recto. Cuando hablamos de la justicia, es decir, bueno, pues dar a cada quien lo suyo, ¿sí? A cada quien lo que le pertenece a Dios, lo que es de Dios, y Al hombre lo que es del hombre. Pero estamos en un debate, estamos en una crisis social muy fuerte que nos han creado todos nuestros gobernantes. Sí, bastante. Es un descontrol, un desequilibrio cuando observamos que quitan recursos a la salud, ¿sí? Y bueno, pues el presidenciable, ¿sí? Lleva a su familia que se alivien en la Unión Americana. Sí, es un desequilibrio muy marcado, y en una población como la mexicana no debe de existir eso. Estamos polarizados precisamente porque, bueno, hay tanta información que parece que es desinformación. Claro. Pero bueno, por lo que busca el derecho es, a través de sus fines, es la seguridad jurídica, la justicia, el bien común. Y hablar del bien común es para toda una población, para todos los mexicanos, sí, para todas las mexicanas y mexicanos. Pero por el contrario, vemos tanta inseguridad jurídica, financiada, propiciada, patrocinada, motivada. Tan es así que centroamericanos entran al país y se moquetean a la Guardia Nacional. Sí. O sea, ¿qué seguridad hay para los connacionales? ¿Qué seguridad hay para los ciudadanos en la Ciudad de México, para los mexicanos? Hay mucha inseguridad. Pero bueno, pues eso lo viviremos durante mucho tiempo, hasta que el pueblo de México entendamos que debemos de ser solidarios con el mismo pueblo. Sí. No con los gobernantes. Sí. Cuando ellos tienen sueldos estratosféricos, cuando sale un gobernante de su encargo público con las bolsas llenas, como dijo un excelente maestro, a quien le mando un atento saludo, al doctor Eduardo Guerrero Martínez, magistrado, ¿sí? En una sala penal, cuando fuimos alumnos en el curso de ciencia política, decía que el funcionario público entraba al encargo público con las manos en la bolsa, y cuando terminaba su encargo salía con las bolsas en las manos. Y eso no puede ser, o sea, en un pueblo como el de México no puede ser, no podemos tolerar ese tipo de cosas. Los que fuimos y seguimos siendo alumnos y seguimos frecuentando la Facultad de Derecho, nos sentimos orgullosos de haber encontrado grandes maestros, grandes guías. Los autores más sobresalientes de la República Mexicana y de parte del mundo están en la Facultad de Derecho. Sí. Son los que imparten clases ahí todos los días, con una sencillez y con una humildad. Transmiten su conocimiento tan desinteresadamente que dejan la vida en la Facultad de Derecho para sus alumnos y para la UNAM. Claro. Es más, me aventuro a decir que muchos quieren estar el último día de su vida dando clases, sí, como lo han hecho muchos maestros. Y entre ellos, bueno, pues de los que más recuerdo y que caminé en algunos foros y en algunos pasillos y en algunas escuelas, pues como don Cipriano Gómez Lara. Exactamente, ¿sí? Eso te iba a preguntar, sí. Sí. Bueno, por don Cipriano Gómez Lara fue un excelente maestro, el doctor. Yo lo conocí en la División de Estudios de Posgrado en un curso de Derecho Probatorio en el año 2000. Y a través de él conocí toda una extensa bibliografía de autores extranjeros, ¿sí? A través de él ingresé al Colegio de Profesores de Derecho Procesal,
Sí, y en ese tiempo él era el presidente y duró varios años de presidente, y un día un miércoles sesionaba en la mañana en la casa club de la academia, sesionaba el colegio, y en otro en un restaurante, ¿sí?, privado, sesionaban ahí el colegio. Hacía un trabajo muy sobresaliente, pero lo interesante de su materia que era todo un tour por el derecho probatorio, porque él decía que es para cerciorarse que la prueba es precisamente todos los elementos, ¿sí?, todo aquel elemento que sirva de medio de convicción. O sea, ¿qué es un medio de convicción? Es algo que nos convence. Si me dicen, ¿quiere una taza de café? Sí, pruebe su café. Para saber si quedó bien, si tiene azúcar, no azúcar. ¿Qué tal le sabe? Pero él lo decía con una copa de vino. Claro. Que en una copa de vino se ponían en alerta los sentidos, precisamente para convencerse del medio de convicción. Y que en la copa de vino, pues, a través de observar la copa en la mano, ¿sí?, pues veía el contenido y decía, bueno, pues se pone en alerta el sentido de la vista. Bueno, seguía platicando y después decía, ¿cómo se cuelga de las paredes del cristal el vino? Y yo lo vi y dije, bueno, me imaginaba ahí cómo se agarraba del cristal el vino, debería ser un vino muy espeso. Bueno, pues observábamos, y eran unos temas tan interesantes, tan graciosos, que de veras te divertías en su clase. Era tan amena la clase que te divertías. Decía, escuchen ustedes, ¿sí?, a través del tintineo, cómo se pone en alerta otro sentido. Y entonces ustedes llevan dos sentidos, la vista y el oído. La vista y el oído, ¿sí? Y después huélanlo. Y el olor, nos decía, ¿sí?, tiene como un olor como afrutado, como de frutos rojos, como de melocotón. Nos daba diferentes conceptos y nos seducía en la clase, porque sin querer sentíamos que teníamos la copa de vino y que lo estábamos percibiendo. Y dice, bueno, ya tienen un tercer sentido. Bueno, después, ¿sí?, al tocar la copa, ¿sí?, tienen la copa en la mano y sienten el cristal, ¿sí?, es la temperatura del cristal, que nos decía, este tipo de vinos, los vinos tintos deben de estar a una temperatura ambiente. Pero no lo toquen, lo que acostumbrábamos la esfera, ¿no? Ajá, sí, sí, la base de la sí, la esfera, copa. sí, sino del tallo o de la base, porque le transmiten el calor. Y entonces ustedes ya ponen un sentido más en contacto con su copa de vino. Y nos quedamos maravillados, pero decíamos, ¿para qué servirá todo eso, no? Bueno, ¿a dónde me quiere llegar? Yo me quedaba viendo y dije, no, pues yo prefiero, siendo estudiantes, lo que uno más quiere es la diversión y menos atención. Sí, claro. Aunque ya estábamos en la división de estudios de posgrado, pero era pues relajada la clase, muy amena. Y dice, bueno, ya tienen un cuarto sentido ahí, ¿sí? Y después, ¿cuál nos faltaría? Tenemos tenemos el tacto, el olfato, la vista, el oído, y el oído. ¿sí? Sería, ¿qué es? Son 5 sentidos. No me acuerdo el otro. El gusto. Sorbía él, simulaba que sorbía una copa de vino, pero en el pizarrón en aquellos años todavía se usaba gis. Ajá, sí. Entonces se usaba gis, el borrador y el gis. Y ahora es un plumón de una tinta que se borra muy rápido. Ya cambiaron los pizarrones, la Facultad de Derecho tuvo una remodelación, los salones ya ahora son audiovisuales, ya son más avanzados, e inclusive hay algunos que se prestan para hacer un laboratorio jurídico. Y entonces, él decía, ahí están en contacto sus 5 sentidos. Bueno, y nos quedamos, ¿y eso para qué? Decir, bueno, esos sentidos precisamente los debe de emplear el juzgador, porque cuando resuelve a través de la sentencia, que es
la que pone fin al juicio, es el acto procesal, decía él, que pone fin al juicio. O sea, la sentencia firme, la sentencia ejecutoriada. Y entonces, hacía una pausa y se quedaba viendo a todos y todos, y que el funcionario debe de poner en alerta todos sus sentidos para resolver las causas que se someten a su consideración, ¿sí? Resolver las cuestiones que se someten a su consideración. Él no puede dejar de resolver, sea en uno u otro sentido, pero él tiene que resolver. Y bueno, pues la palabra sentencia tiene una raíz de sentendo, ¿sí? Bueno, algunos dicen sentimiento o sentido, pero bueno, él hacía una precisión, decía: el juez de conocimiento, el juez que conoce todo el proceso, debe de ser el juez de sentencia, para que no haya una separación. ¿Por qué? Porque si hay un juez de sentencia y hay un juez de conocimiento, no se sensibilizó el juez de sentencia con lo que las partes propusieron. Claro, va a haber diferentes criterios. Resolverá en base a actuaciones, pero nunca estuvo en contacto con las partes. Hay artículo expreso que dice que el juez debe estar en contacto con las partes para conocerlas, para sensibilizarle, para entenderlo. Lo hacen más en la materia familiar, cuando hay entrevista con los demandantes, actor y demandado, veces con los testigos, pero principalmente cuando se trata de menores. Cuando se trata de menores, sí, efectivamente se está en contacto con los jueces. Sí, que la mayoría de las veces pues resuelven bien. Habrá muchas quejas o muchas diferencias que algunos jueces no resuelven, pero pues, como dicen, en el litigio es como nos ven en la feria. Sí. Y esos pasajes nos comentaba el doctor Cipriano Gómez Lara. Platicaba muchas cosas, era muy interesante platicar con él, porque hablaba con un entusiasmo de todos sus amigos, de todos los maestros que han formado el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Es un colegio muy, muy importante, y cuando él estaba, es el que más obra literaria producía. Tenía un trabajo muy interesante que se llamaban cuadernos procesales. Al principio era un folletito, el número 1, un folletito así, un folletito muy chistoso. Fue cambiando, y las plumas más sobresalientes de la Facultad de Derecho y de algunas escuelas de provincia y extranjeros, porque el colegio está en comunicación y forma parte de un colegio internacional. Claro, sí. De hecho, recuerdo que la Facultad de Derecho es de las mejores del mundo, la habla hispana, completamente. Sí, bueno, aquí a México llegaron a venir algunos brasileños, y de la que más me acuerdo es de la doctora Ada Pellegrini. Venía ella desde Brasil a los foros, a los congresos nacionales o al Congreso Mundial de Derecho Procesal, se hacía el Congreso Nacional, ¿sí? Y venían profesores de toda la República Mexicana, y yo veía cómo venían de Chiapas algunos profesores de escuelas públicas y privadas, y venían a tomar sus fotografías con el doctor Cipriano Gómez Lara. Yo veía así, porque pues yo lo empezaba a conocer y me quedaba maravillado escuchando todo lo que decía. Pasó por la Facultad de Derecho, fue muchos años director del Seminario de Derecho Procesal, al que también pertenecí varios años, y nos dejan gratas experiencias. Yo tengo 2 libros de él, uno de Teoría del Proceso editado por la UNAM y otro por Harla Oxford, creo, y Derecho Procesal Civil. Pero pues siendo estudiante, pues uno va al día, ¿no? Sí. Y yo tenía mi libro de Derecho de Teoría del Proceso de la UNAM, y era un libro viejo. Le dije: oiga, doctor, ¿la autografía? Dice: no, cuando tenga la última edición, sí, porque este es un libro muy viejo. Ya me apuré, lo conseguí, y bueno, por la vida no me dio la oportunidad, porque fallece después el doctor, y mis 2 libros se quedan sin un autógrafo. Pero sus temas eran muy, muy sobresalientes, muy relevantes, era muy práctico, él era muy accesible y de un léxico muy agradable, porque era muy digerible, muy entendible. Era una persona muy sencilla, y convocaba un gran foro de profesores,
un gran foro de propiedades. Entonces, en alguna ocasión, antes de ir a mi clase o de salir a los tribunales en la mañana en la regadera, estaba acordándome de muchos maestros, pero principalmente de él, de don Carlos Arellano García y de don Alfonso Nava Negrete, y sí tenía a punto de derramar lágrimas, de sentir nostalgia, sentí una nostalgia tan intensa y tan fuerte que pues sí lo extraño a muchos maestros, a ellos y a otros muchos que han sido mis amigos en la Facultad de Derecho y en otras escuelas. Pero la revista de Cuadernos Procesales era muy interesante porque son temas de bastantes profesionistas, ¿sí? Mujeres y hombres académicos muy relevantes, temas muy relevantes, ¿sí? En todas las materias, procesal civil, procesal penal, administrativo, electoral, derechos humanos, ¿sí? Sí, entre las plumas que llegaron a escribir ahí está el doctor Flavio Galván Rivera, que fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien también tengo la fortuna de conocerlo y de haber caminado en las aulas con él. Fue uno de mis maestros en Derecho Civil 4. Pero esa revista, yo tuve la oportunidad de revisar y de conseguir todos los números. Desde la colección. Yo tengo la colección completa, desde el primer número hasta el último que se editó impreso en papel, porque después ya fue electrónico. Ya le perdí la pista y ya no se sigue editando, desconozco, ya perdimos contacto con la revista, cambió el colegio y después hice una compilación que se donó a la Barra Nacional de Abogados cuando era presidente, a quien consideré mi amigo y lo estimo mucho, ya no vive, don Javier Gómez Coronel. Y que tú estuviste ahí también dando clases, ¿no? Yo di clases en la Barra, sí, efectivamente, y tuve la oportunidad de ir a la pasarela con algunos maestros, como don Alfonso Nava Negrete, que yo lo invité a la Barra a dar unas pláticas, a presentar su libro de Derecho Administrativo Mexicano, y después se quedó como docente, ¿sí? El maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, que es de los maestros eméritos, ¿sí? También lo llevé y se donó a la biblioteca su libro de instituciones de derecho civil, que son 7 libros que se componen de 9 tomos, porque dos libros tienen 2 tomos cada uno, entonces okay. sí, son 7 libros, pero son 9 tomos, es Instituciones de Derecho Civil de Editorial Porro. Es un trabajo muy interesante. Y entonces compilamos todo el trabajo de cuadernos procesales y se quedó en la biblioteca y lo autografió el doctor Cipriano Gómez Lara, ese trabajo para la Barra Nacional de Abogados, cuando en ese tiempo era directora la maestra Gilda Carmona. Pero son experiencias muy interesantes, muy gratificantes, porque no toda la vida, todo el tiempo podemos caminar, vamos a decir, con las lumbreras. Sí, con los grandes, realmente. Sí, con las lumbreras de los académicos, decía el doctor Nava Negrete. Ustedes están muy silvestres, jóvenes, todavía son rupestres. Nosotros caminamos con los dioses del Olimpo. Y fuimos a sus alumnos también en la división de estudios de posgrado, ¿sí? En teoría del acto administrativo, creo que esa fue la materia que tomamos con el doctor Alfonso Nava Negrete. Y entonces, al pasar de los años, bueno, ya tenía un poco más de comunicación con el doctor Cipriano Gómez Lara y fui a algunos cursos ahí, precisamente. Era una semana, un curso intenso de una semana, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Era todo el curso muy intenso. Y entonces fui a ese curso con él y después hice mi solicitud para ingresar al colegio y sí fue aprobada la solicitud y bueno, pues me admitieron en el colegio. Ahí conocí a bastantes personas, a bastantes maestros, a don José Valle Favela, al doctor Fabián Mondragón Pedrero, yo ya lo conocía. De ellos tengo sus libros también
de Pepe Ovalle, como le decía el doctor Cipriano Gómez Lara. ¿Sí? Tengo su libro, ya él lo llevé a dar una plática a una universidad que es la Universidad del Valle de México, ¿sí? En el campus de San Ángel. Yo fui académico muchos años, fui decano ahí, y entonces pues llevaba maestros muy sobresalientes a que los conocieran las instituciones privadas, porque la mayoría de las veces no tienen acceso o no van estos profesores porque no, vamos a decir, no es para ellos bien visto que los califiquen alumnos que a veces no tienen entusiasmo por su materia. Claro, sí, es lo que hemos platicado, ¿no? Que por desgracia muchas veces en las escuelas privadas el alumno es el que manda, ¿no? Porque es el que paga. Bueno, y ahí se presta para pero yo creo ciertas que cosas que ese no son. punto se debe de separar, porque a veces los maestros pues no tienen humor o su estado de ánimo, pero eso no les quita el conocimiento, No, claro, pero la por experiencia, desgracia, la preparación. en muchas escuelas eso es lo que... Bueno, pues sí permea esa vamos a decir, esa modalidad, pero bueno, pues esa debe quedar separada. O sea, cuando a nosotros nos pasaban la lista de un programa, una lista pues para calificar a los maestros, y pues ¿qué le podía yo calificar a un maestro de ese nivel? ¿No? Claro. Van, por ejemplo, Jaime Cárdenas Gracia, que es un excelente constitucionalista, ¿y qué le puedo calificar yo a él? Al maestro Ignacio Borboa, cuando dio clases ahí, Por él, sí. sí, pero bueno, pues uno que les puede calificar no siendo estudiante, es que no me gusta cómo viste. De otros amigos que he visto por ahí, califican a los profesores y les ponen buenas tonterías. No, o sea, yo creo que el alumno va a estudiar, ¿sí? Y a empatizar con la materia. Claro. Y si el maestro, el profesor, no es abundante, no es extenso, es gran culpa del estudiante que no pregunta, que es omiso, que está todo el tiempo jugando en su celular, comunicándose, atendiendo otras cuestiones, pero menos desaprovechando, como un sentimiento que tuve también de un maestro, don Marcos Castillejos Escobar, de quien tuve oportunidad de acompañar a algunas audiencias y de ver la habilidad que tenía. 2 horas antes de su audiencia él ya estaba revisando el material, revisando el expediente para entrarle a la audiencia, ¿sí? Fallece en condiciones muy violentas, pero se van y se llevan su conocimiento. No es como la computadora, que le sacan el disco duro y bajan toda la información. No, esa información nosotros la debemos de obtener cuando estamos en el salón de clases, en el aula. Pues precisamente, digo, tú me haces favor de invitarme a tu clase y he visto varias veces que los jóvenes de ahora están en otra onda, ¿no? Antes nosotros, los que somos de otras generaciones, estábamos acostumbrados a estar desde el principio al final como maestro y estar atentos a todo, ¿no? Y preguntar y saber y todo eso. Y nuestros maestros eran rígidos, eran fuertes, eran pesados, eran de otra generación y aprendíamos. Bueno, no, los chicos no era son, fue muy violento en una clase, era muy agresivo el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, y estaba en la clase y pegaban y empezaron, a ver usted, dígame esto, y todos bien espantados. Sí, excelentes maestros, porque para escribir un libro, una vez pregunté a un amigo, un autor, ¿cuánto se gasta en escribir un libro? Dice, pues depende, 200, 300 mil pesos por el tiempo que le inviertas, por la bibliografía, porque le quitas horas al sueño, dejas abandonada a la familia, el trabajo, muchas cosas, investigar. Y bueno, pues en la mayoría de las veces inviertes parte de tu bolsa. Y sí me quedé pensando, y lo comenté en alguna clase en la Barra Nacional de Abogados, yo prefería comprar un Mustang del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estudiante y el lector es malagradecido. Sí. Ya no compran libros, ya no compran el libro. ¿Y qué motiva al autor? La mayoría de las veces no es el negocio, como en un programa anterior que subimos con Alberto Sánchez Pichardo. Sí, precisamente. ¿Sí? Y un libro que realmente vale, no sé si 500, 700 pesos. Sí, muy bueno, sí. Y un libro que, pues, varias personas, con el paso de los días que vieron el programa, me señalaron que lo usan como material de consulta en su clase en la Facultad de Derecho.
Y entonces caminando con el doctor Cipriano Gómez Lara veíamos algunas cosas, veíamos muchas cosas, yo me sentí interesado porque descubrí un mundo de autores nacionales y extranjeros que nunca había tenido acceso, ¿sí? Porque no sabía que existían además. Y él decía en su clase, miren, la demanda es el primer acto procesal que pone en movimiento la maquinaria judicial. Y ponía como un gancho que nosotros con el paso, desde hace varios años escuchábamos un término que lo asimilaban a ponerle un estate-quieto a alguien, decían darle crán. Sí. Y el crán es lo que ahora en un vehículo es la marcha, un motor pequeñito eléctrico que pone en movimiento. En aquel tiempo era un gancho así, y con ese Chaplin y muchos otros Lo usaron, sí. Es más, creo que en las películas de Pedro Infante y del Mantequilla ahí le meten al camión, ¿no?, por enfrente y le dan vueltas y lo ponen en marcha. Ese movimiento y esa herramienta, él decía, así se pone en movimiento a través del escrito inicial de demanda, y empieza todo ahí, todos a trabajar. Llegó un escrito de demanda y lo reciben en oficialía de partes como una hora. En algunos años había oficialía por cada juzgado y era por jurisdicciones o por territorios, ¿no? Coyoacán tenía sus juzgados, la Magdalena Contreras, la Gustavo Madero, y si había necesidad de atender un asunto que correspondía a esa jurisdicción, los juzgados competentes en aquellos años estaban en 5 de febrero y Vicente Villada en la Villa, y hasta allá aquí había que ir a promover el escrito inicial y después ir a revisar si era admitido. Y todo el juzgado toma el expediente, toma el escrito inicial, revisan que cumpla con los requisitos de ley. Nos decía, y puede recaer 3 autos: el auto admisorio y le dan trámite, el auto de prevención porque algún punto no quedó claro, algún documento no coincide, o el auto de desechamiento. Y no nos reíamos y eso, ¿por qué es un auto de desechamiento? Dice, bueno, porque no cumplen los requisitos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles. Y ahí estábamos tomando nota y nos refería a un autor, otro, ¿sí? Conocí, en ese tiempo yo escuché por primera vez hablar de don Humberto Briceño Sierra. Es un procesalista, ya falleció el maestro. En 2000 yo escuché de él con más intensidad por parte del doctor Cipriano Gómez Lara, y yo quería conocerlo, pero no sabía cómo y no tuve la oportunidad de conocerlo porque a los pocos años fallece. Pero tengo la mayor parte de su bibliografía de don Humberto Briceño Sierra. Y él narraba precisamente, por algunos datos importantes, la obra de don Humberto Briceño Sierra. Y yo le dije, oye, ¿y todavía vive? Si quieres, dice, sí, claro. Me dice, pero la historia es que en la República Mexicana no era muy conocido como lo fue en Argentina. En Argentina fue muy reconocido, fue muy famoso, más que aquí. Y aquí tiene pues varias ediciones, varios libros sobre derecho probatorio, ¿sí? El doctor Humberto Briceño Sierra, y con el paso de los años coincidí en el Seminario de Derecho Procesal y participé en un foro que hicieron en memoria, conferencias simultáneas, fueron la Libre de Derecho, la Facultad de Derecho y otra escuela que está en Goya, ahí en Insurgentes y Félix Cuevas, no recuerdo el nombre, Universidad Panamericana, o no sé cuál, no me acuerdo, pero las organizó ese ciclo de conferencias simultáneas Marco Briceño el hijo. Y al hacer algunas referencias de él, platicamos de don Humberto Briceño Sierra, y le dije que yo tengo la mayoría de sus libros, de don Cipriano Gómez Lara, y platicamos de Luis Alfonso Corona Tapia, que fue mi tutor en la Facultad de Derecho. Yo duré 5 años siendo asistente del profesor adjunto en la clase de Teoría del Proceso y Derecho Procesal Civil. Y con ellos escuchaba sobre muchos autores, ¿sí? El Conde de la Cañada, el Febrero,
Y muchos dicen, ¿qué es eso? En las referencias de derecho procesal civil de Trillas, creo que de Humberto Briceño Sierra, ¿sí? Ahí vienen citadas, pero es un trabajo ya no existe, Ya no se conseguir. Ya no existe. Entonces descubrí a través de una plática bien interesante que dijo, muchos de los libros los encuentran en las librerías de viejo. ¿Y qué es eso? Pues las librerías de usados. Y un tour por las librerías de usados con un buen café en la mano, encuentran joyas literarias. Yo he encontrado unas joyas literarias increíbles que están en la biblioteca, pero gracias a esos comentarios de él, he encontrado muchos libros, ¿sí?, a muy buen precio, ¿sí?, autografiados inclusive. El que es el dueño del libro y que se lo autografiaron se deshace con el paso del tiempo de él. Yo espero que no sea por una cuestión de necesidad económica, a lo mejor pues ya tiene la última edición, pero no está bien deshacerse de un libro, y menos cuando tiene autógrafos, Y entonces con él aprendí a conocer a Jeremy Bentham, a Francesco Carneluti, a Piero Calamandrei, los grandes procesalistas europeos que tenemos nosotros en la biblioteca y son de la Facultad de Derecho de la UNAM y que son citados. No hay autor, así lo digo, no hay autor que publique una obra en derecho procesal, civil, penal, familiar, arrendamiento, mercantil, que no cite a esos procesalistas. Y ahí también conocí la historia de otro gran personaje por medio del doctor Cipriano Gómez Lara, de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Él de España sale huyendo en la guerra civil, según la crónica que da, va a África, ¿sí?, al exilio, se va a Sudamérica, no sé si es a Argentina, y a Argentina lo va a buscar una comisión de la Facultad de Derecho de la UNAM, ofreciéndole que venga a dar clases a la UNAM por un año. Ese año fue la referencia que comentó en esa plática, en esa clase el doctor Cipriano Gómez Lara, se convirtió en 5 años, y esos 5 años se convierten en 30 años de vida académica en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahí es donde deja su mayor obra literaria. Pues así, hoy por hoy, todos los libros que consultemos sobre derecho procesal, está citado don Humberto Briceño Sierra. No, perdón, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Sí. Eso te iba a preguntar porque, bueno, ahí en la Facultad de Derecho tenemos el exilio español, ¿no? Platicamos de eso, que tú me has platicado muchas veces, pero lo claro, no, es... El exilio español le llaman a un edificio pequeñito, donde está una placa conmemorativa de los grandes maestros españoles que llegaron a México, ¿sí?, de los grandes maestros que llegaron a México, sí, es de introducción al estudio del derecho, sí, de varias materias, de ciencia política, de filosofía del derecho. Pero bueno, querido auditorio, si tienen a bien ustedes acompañarnos en un tour por la Facultad de Derecho, iremos al exilio español y ahí les invitamos una tacita de café y bueno, que se lleven la foto del recuerdo, para que vean que la mayoría de los maestros que están ahí, ¿sí?, si no es que todos, tienen obra literaria a las que alguna vez recurrimos todos, ¿sí?, a la que alguna vez recurrimos todos los estudiantes, y ellos fueron maestros de nuestros grandes maestros, y se les debe mucho a esos maestros porque venían ya con grados académicos y con un conocimiento muy extenso. Algunos de ellos inclusive fundaron alguna clase, alguna materia, algún tema, y su obra literaria. ¿Alguna vez hemos platicado también de Paredes Monroy? Juan Paredes Monroy. Muy bien. Bien, y que también tiene una gran trascendencia en la facultad. Es que es un maestro muy, muy completo, porque tiene una extensa charla sobre vivencias de la Facultad de Derecho y de los grandes maestros. Bueno, pues él en alguna plática nos comentó sobre un maestro, José de Jesús López Monroy, ¿sí?, a quien también le debemos mucho. Y entonces,
pues el doctor Cipriano Gómez Lara, que tiene una aula en la escuela, en los anexos, en el edificio B, tiene su aula. Hay una aula, tiene una placa de él. Ajá. Y yo soy de la opinión que esas placas se deberían de estar cuidando, mantenerlas, conservarlas, Claro. porque bueno, pues son maestros que dejaron mucho para la Facultad de Derecho, ¿sí? Ujú. Con don Carlos Arellano García también tuve la oportunidad de platicar en varios eventos, lo invité a algunas conferencias, algunos eventos privados y algunas escuelas privadas, y era muy intenso también, era muy intensa su obra. Yo tengo de él Teoría General del Proceso, su libro autografiado, ese sí, no tengo el de Derecho Procesal Civil autografiado, lo tengo también, y otros también, y Juicios Especiales. Ujú. Tengo también una vasta obra, pero un personaje bien interesante platicar con don Carlos Arellano García. Es una persona que a las 6:30 de la mañana era tarde para él, para estar en la Facultad de Derecho. Íntegro, así, impecable, bien limpio, ¿sí? Y bien lúcido. Y empezaba a platicar. Y todos los maestros teníamos que madrugar para llegar, sentarnos ahí en la sala de profesores y escucharlo platicar, ¿sí? Y él en diversos temas daba pláticas, en algunas ocasiones habló sobre cuestiones políticas de la Ciudad de México principalmente, y creo que fue cuando la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si es, no recuerdo, el Diamante Negro por el PRI, y no sé quién estaba por el PAN en ese tiempo, si Santiago Krill Miranda, algo así. Pero lo invitaron a él al Gran Hotel de la Ciudad de México a dar una plática, y ahí nos comenta que es la rifa del tigre, que se concursan por la rifa del tigre. Y en otros eventos pues también platicaba yo con él sobre la cuestión legislativa, y él decía que nuestros legisladores tienen diarrea, esa se llama diarrea legislativa, leyes, 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 pero que no tienen efectos jurídicos, porque la intención es, si decimos que el derecho cumple un fin en una sociedad, es, sí, sí, rector, sí, la norma jurídica es la que pone un orden en una sociedad. Si ese orden, si esa sociedad no respeta esa norma, ese orden, pues es un caos. Claro. Y él decía, es lo que pasa, o sea, ¿para qué tantas leyes si el problema más fuerte está entre los gobernantes, que son malos gobernantes, ¿sí? Y un pueblo que está todo a la deriva? Nos quedan solamente 2 minutos. ¿Qué podemos decir de todos estos maestros y de lo que habías dicho que es de los fines del derecho? Bueno, los fines del derecho precisamente es la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Y relativo a eso, bueno, pues también platicaba en los cafés de Coyoacán con don Alfonso Nava Negrete sobre esos temas y sobre algunos cambios a la legislación, porque él vivió muchos años ahí en Coyoacán y ahí fallece. Su obra de él, si la tengo autografiada, Derecho Administrativo Mexicano, y era un tour platicar con él, porque precisamente, ¿sí?, sobre su materia, bueno, pues yo hice un trabajo sobre el Servicio Postal Mexicano, una investigación, y le digo, oiga, yo quiero hacer un trabajo sobre esto. Dice, no, joven estudiante, yo fui alumno en posgrado, si yo le estoy dando una orden que usted me escriba sobre el Servicio Postal Mexicano. De ahí me volví un gran amigo, lo llevé a dar clase a la Barra Nacional de Abogados y platicaba mucho con él, pero yo escribía para un periódico que se llamaba Gir Semper, que editó la Barra Nacional de Abogados también. Y bueno, parte de mis comentarios primero era justicia para todos, y me gustaba acusar y decir, señora, me aburrí y dije, bueno, sigue, la vida sigue su curso. Sí. Entonces cambié y mi tema era por el placer de leer. Y en una charla de café sí iniciaba platicando y algunos puntos. Y entonces iba pasando él por los cafés de Coyoacán a un sastre. Hola doctor, hola joven estudiante, hola joven abogado, me regala unos minutos, vamos a platicar, le invito a un café. No, llevo prisa, y llevaba sus pantalones en la mano, ¿sí?
voy al sastre. Regálame unos minutos, ¿no? ¿De qué quiere que platico? Pues de lo que usted ordene, maestro, pues usted es el maestro. Claro. Y yo empezaba a escribir, decía, ¿qué está haciendo? Es mi nota para el periódico. ¿Para cuál periódico? Oiga, ese día que usted cita ahí, yo no estuve, pero sí lo dijo, ¿no? Sí, bueno, usted lo dijo, y bueno, lo tuvo que ajustar a la edición del periódico, claro, para que saliera bien, se ría. Dice, no le agradezco mucho, joven, que me haya llevado por otras escuelas, otros caminos, que mi libro lo difunda. Lástima que ya no viven. Y bueno, por la nostalgia, por él y por otros grandes maestros, sigue presente en mí, porque fueron llevándose un vasto conocimiento y que estas generaciones esperamos que la aprovechen. Ojalá. Que sea de su agrado esta charla y que esto los motive pues a investigar un poquito más y ante todo pues para nosotros difundir la obra literaria y ellos a comprarla. Ojalá, esperamos Porque que sí. los maestros, más que compren su obra, es el agradecimiento a los lectores de que puedan consultarla. Claro. Querido auditorio, enhorabuena, estoy a sus órdenes y espero que nos visiten en la Facultad de Derecho para invitarlos a un tour, ¿sí? A la biblioteca, a los auditorios, a los pasillos y con un buen café. Como dicen los litigantes, a costa del promovente, a mi costa. Y enhorabuena. Hay que avisarle al público que ya tiene su página de Face, Francisco Javier Muñoz, FMA, el reporte de derecho, ahí en Facebook lo pueden encontrar, le pueden mensajear, más aparte, como dice el profesor, lo pueden encontrar ahí en la Facultad de Derecho. Prof, muchísimas gracias, no me despido, nos vemos en la próxima. Que enhorabuena. Pásenla bonito, que el metal, la fuerza y el gran arquitecto del universo los acompañe. Enhorabuena.